buscando conseguir lo que pueden. Si bien en ningún pecado puede incurrir el alma si ella no quiere, los demonios, sin embargo, hacen lo que pueden. Así, estos miserables ministros no son dignos de ser llamados así, sino demonios hechos carne, porque por sus pecados obran en conformidad con la voluntad de los demonios, hacen su oficio cuando me entregan a sus súbditos y a otras criaturas racionales a mí, verdadera luz, con las tinieblas del pecado mortal a causa de su vida desordenada y criminal. Producen confusión y aflicción en los espíritus de las criaturas que les ven vivir desordenadamente. Son también causa de penas y confusión de conciencia en los que muchas veces apartan del estado de gracia y de la verdad. Llevan al pecado, haciéndolos andar por el camino de la mentira. Quienes les siguen no están, sin embargo, exentos de culpa, porque nadie es forzado a pecar ni por los demonios visibles ni por los invisibles. No hay que mirar a su vida ni imitar lo que hacen, como os advirtió mi verdad en el Evangelio. Debéis hacer lo que os digan, es decir, seguir la doctrina que os dan en el cuerpo místico de la Santa Iglesia, contenida en la Escritura Santa, por medio de mis heraldos, que son los predicadores dedicados a anunciar mi palabra. No penséis en las aflicciones que merecen ni les castiguéis por vosotros mismos, porque me ofenderíais. Dejad para ellos la mala vida y vosotros recibid la enseñanza. Dejadme a mí el castigo, porque yo soy el dulce Dios eterno, que premio todo bien y castigo toda culpa. No escaparán a mi castigo a causa de la dignidad que tienen por ser mis ministros. Antes bien serán castigados más duramente que los demás si no se enmiendan, porque han recibido más de mi bondad, ya que, pecando tan miserablemente, son dignos de mayor castigo. ¿Ves, pues, que son demonios, mientras que de mis elegidos te dije que son ángeles en la tierra, y por eso desempeñaron el oficio de los ángeles? 122. En los malos ministros reina la injusticia, especialmente por la falta de corrección de sus súbditos. Te dije que en los buenos pastores brilla la perla de la justicia. Ahora te digo que estos miserables mezquinos llevan en su pecho la injusticia como broche. Ella procede del amor a sí mismos, ya ese amor se halla sujeta, puesto que por él cometen injusticias con las almas y conmigo a causa de las tinieblas de la indiscreción. No me dan gloria, ni una vida honesta y santa, ni deseo de la salvación de las almas, ni hambre de la virtud. Consiguientemente, cometen injusticia con sus súbditos y prójimo y no corrigen los vicios, sino que, como ciegos, no los ven a causa del desordenado temor a desagradar a las criaturas, a las que dejan dormir y permanecer en su enfermedad. No se dan cuenta de que, queriendo agradar a las criaturas, me desagradan a mí, vuestro Creador. Algunas veces corrigen, para justificarse, con una pequeña reprensión. La harán no al mayor, que tenga pecados de más importancia que el menor, por temor a que les moleste y prive de su cargo o de la vida. La harán al menor, porque ven que éste no les puede hacer daño ni quitarles su puesto. Así cometen injusticia por miserable amor a sí mismos. Este amor propio ha envenenado al mundo y al cuerpo místico de la Iglesia y ha convertido en salvaje el jardín de esta esposa, lo han sembrado de flores podridas. El jardín estuvo cultivado cuando había verdaderos trabajadores, es decir, ministros santos, plantado de muchas y fragantes flores, porque la vida de los súbditos, por medio de los buenos pastores, no era mala, sino virtuosa, honesta y santa. Hoy no es así, sino lo contrario, pues a causa de los malos pastores hay malos súbditos. La esposa se halla llena de toda clase de espinas, de muchos y variados pecados. Ella, en sí, no puede recibir la pestilencia del pecado, es decir, que la eficacia de los sacramentos puede quedar lesionada, pero los que se alimentan a los pechos de esta esposa reciben la pestilencia, privándose de la dignidad en que yo los había puesto.
Tampoco la dignidad disminuye en sí misma, sino en ellos. Luego por sus defectos no queda la sangre envilecida, es decir, porque los seculares les pierden la reverencia que les deben en razón de la sangre, cosa que no deben hacer. Y, si les pierden esa reverencia, no por eso es menor la culpa de los pecados de los pastores, aunque estos miserables son espejo de miseria en el mismo lugar en que les he puesto para que sean espejo de virtud. 123. Muchos otros defectos de esos ministros. Las tabernas, el juego y las concubinas. ¿De dónde viene al alma tanta pestilencia? De los propios sentidos. Estos, junto con el amor propio, se han constituido en señores, ya la pobre alma la han hecho esclava, habiéndole yo dado la libertad con la sangre de mi Hijo, con una liberación general, al ser todo el género humano arrancado de la servidumbre del demonio y de su poderío. Esta gracia la recibe toda criatura racional, pero a los que he ungido y liberado de la esclavitud del mundo los he puesto para servirme a mí solo, Dios eterno, administrando los sacramentos de la Santa Iglesia. Tan libres les he hecho, que no he querido ni quiero que señor temporal alguno se constituya en juez suyo. Y, carísima hija, ¿sabes qué premio me dan por tan gran beneficio? Es este: me persiguen de continuo con tan variados y perversos pecados, que tu lengua no podría expresar y desfallecería si los oyeras. Con todo, sobre lo que te he dicho, quiero añadir algo para darte más motivo de llanto y de compasión. Ellos deben permanecer a la mesa de la cruz por medio del santo deseo, y allí alimentarse de las almas por honor a mí. Aunque todas las criaturas tienen razones para hacerlo, mucho más están obligados los que yo he elegido para que administren el cuerpo y la sangre de Cristo crucificado, mi Hijo unigénito, y para que os den ejemplo de santa y buena vida, y con sus trabajos y gran deseo, siguiendo a mi verdad, reciban el manjar de vuestras almas. Sin embargo, ellos han tomado por mesa las tabernas, donde juran y perjuran en público y cometen muchos y miserables vicios, como hombres cegados y sin la luz de la razón. Se han hecho animales por sus pecados y están acostumbrados a obras y palabras lascivas. No hay quien acuda al oficio divino, y, si alguna vez lo recitan, lo hacen con la lengua, pero su corazón está lejos de mí. Son como bribones y boneros, que, después que han jugado y puesto su alma en manos de los demonios, dilapidan los bienes de la Iglesia, y lo temporal que reciben por su ministerio se lo juegan y malbaratan. De donde los pobres no reciben lo que se les debe y la Iglesia está desprovista de las cosas que les son necesarias. Como se han hecho templos del diablo, no se preocupan de mi templo y del adorno que deben poner en él y en la Iglesia de Dios en razón de la reverencia de la sangre, lo ponen en las casas en que habitan. Obran como el esposo que adorna a su esposa. Del mismo modo hacen estos demonios hechos carne con los bienes de la Iglesia, adornan a su diabla, concubina, con la que viven en iniquidad e inmundicia. Sin la menor vergüenza las harán ir, pararse y volver mientras los míseros demonios, malos ministros, se hallarán celebrando en el altar, y no se cuidan de que esa miserable diabla vaya con sus hijos de la mano a hacer la ofrenda con el resto del pueblo. Oh demonios y más que demonios. Si al menos vuestra maldad estuviera oculta a los ojos de vuestros súbditos. Porque haciéndolo ocultamente me ofendáis y os hacéis daño, pero no se la hacéis al prójimo, poniendo vuestra perversión ante sus ojos, siendo con vuestro ejemplo motivo y causa de que ellos no salgan de sus pecados, sino de que caigan en iguales o mayores pecados que los vuestros. ¿Es esta la pureza que exijo a mis ministros cuando van al altar a celebrar? La pureza que llevan es esta: se levantarán a maitines con su cuerpo corrompido, por haber estado en cama con el inmundo pecado mortal, y marcharán a celebrar en ese estado. Oh tabernáculo del demonio. ¿Dónde está la vigilia nocturna con el solemne y devoto oficio? ¿Dónde está la continua y devota oración?
En ese tiempo de la noche te debes preparar, para el ministerio que debes realizar por la mañana, por el conocimiento de ti, confesándote indigno de tan gran misterio y conociéndome a mí, que te he hecho digno de él por mi bondad, no por tus méritos, te he hecho mi ministro para que proveas a las demás criaturas. 124. En los malos ministros reina el pecado contra natura. Visión que tuvo el alma sobre esta materia. Te hago saber, queridísima hija, que a vosotros y a ellos os exijo tanta limpieza en este sacramento cuanta es posible al hombre en esta vida. En cuanto esté de vuestra parte, y de la de ellos, debéis procurarla sin cansancio. Debéis considerar que si fuese posible que una naturaleza angélica se purificase para este misterio, sería necesario que lo hiciera de nuevo. No es posible, porque un ángel es puro, pues no puede caer en el veneno del pecado. Te indico esto para que veas cuánta pureza os exijo en este sacramento a vosotros y especialmente a ellos. Pero hacen lo contrario, porque van completamente sucios a este misterio, no solo con la inmundicia y fragilidad a que naturalmente os halláis inclinados por vuestra débil naturaleza. Ellos, desgraciados, no solo no dominan esta fragilidad, aunque la razón lo puede hacer cuando lo quiere el libre albedrío, sino que obran aún peor, porque cometen el maldito pecado que es contra la naturaleza. Como ciegos y tontos, ofuscada la luz de su entendimiento, no reconocen la pestilencia y miseria en que se encuentran, pues no solo me es pestilente a mí, sino que ese pecado desagrada a los mismos demonios, a los que esos desgraciados han hecho sus señores. Tan abominable me es ese pecado contra la naturaleza, que solo por él se hundieron 5 ciudades como resultado de mi juicio, al no querer mi divina justicia sufrirlas más. Que tanto me desagradó ese abominable pecado. Es desagradable a los demonios, no porque les desagrade el mal y se complazcan en lo bueno, sino porque su naturaleza fue angélica, y esa naturaleza rehuye ver cometer tan enorme pecado en la realidad. Cierto es que antes les ha arrojado la saeta envenenada por la concupiscencia, pero, cuando el pecador llega al acto de ese pecado, el demonio se marcha por las razones dichas. Si te acuerdas bien, sabes cómo antes de la mortandad te manifesté lo desagradable que me resultaba este pecado y cuán corrompido se hallaba el mundo por él. Por lo que, elevándote sobre ti misma con santo deseo y con sublimación de espíritu, te mostré el mundo entero, y viste en casi toda la gente este miserable pecado y cómo los demonios escapan de él, como te he dicho. Y sabes que recibiste tanta pena, que te parecía estar casi a la muerte. No encontrabais lugar donde refugiaros, tú y los otros servidores míos, para que esta lepra nos contagiase. No encontraste que te pudieras cobijar entre los pequeños ni con los grandes, con los jóvenes ni con los viejos, con los religiosos ni con los clérigos, con los prelados ni con los súbditos, porque sus espíritus se hallaban contaminados por esta maldición. Te lo manifesté en general, no lo hice con los particulares que por excepción no se contaminaron, pues entre los malos he guardado algunos buenos. La santidad de estos detiene a mi justicia para que no mande a las piedras que se vuelvan contra ellos, ni a la tierra que se los trague, ni a los animales que los devoren, ni a los demonios que les saquen el alma del cuerpo. Más bien voy encontrando caminos y modos para poder hacer misericordia, esto es, para que se enmienden, y como instrumentos tomo a mis servidores, que están sanos y leprosos, para que intercedan por ellos. Alguna vez mostraré a estos, como una vez hice contigo y como tú sabes, estos miserables pecados, para que sean más solícitos en buscar la salvación y me ofrezcan oraciones por ellos con mayor compasión y dolor por los pecados y por la ofensa que me hacen. Si te acuerdas bien, una bocanada de esta pestilencia te afectó tanto, que no podías más, como me dijiste, oh Padre eterno, ten misericordia de mí y de tus criaturas. Sácame el alma del cuerpo,
porque parece que no los sufro más, o dame refrigerio y enséñame el lugar de los otros servidores, los tuyos, donde podamos descansar, para que esta lepra no nos pueda dañar ni quitar la limpieza de nuestra alma y de nuestros cuerpos. Yo te contesté volviéndome hacia ti con ojos de piedad, y te dije y repito, hijita mía, sea vuestro reposo dar gloria y alabanza a mi nombre e incensarme con la oración continua por estos pobrecillos que se hallan en tanta miseria, haciéndose dignos del juicio divino por sus pecados. El lugar donde os cobijéis sea Cristo crucificado, mi Hijo unigénito, habitando y escondiéndoos en la caverna de mi costado, donde gozaréis, por afecto de amor, en la naturaleza humana de Cristo, mi naturaleza divina. En aquel corazón abierto encontraréis mi caridad y la del prójimo, pues por honor a mí, el Padre Eterno, y por la obediencia que le impuse para vuestra salvación, sufrió la afrentosa muerte en la Santísima Cruz. Viendo y experimentando este amor, seguiréis sus enseñanzas alimentadas en la mesa de la cruz, es decir, soportando por caridad a vuestro prójimo con verdadera paciencia, en penas, tormentos y fatigas, vengan de donde vengan. De esta manera combatiréis la lepra y huiréis de ella. Este es el remedio dado a ti y a los otros, pero, con todo eso, no se quitaba de tu alma la sensación de la pestilencia y de tiniebla de los ojos del entendimiento. Mi divina providencia, sin embargo, lo remedió, dándote del cuerpo y de la sangre de mi Hijo, Dios y hombre entero, tal como lo recibís en el sacramento del altar. En señal de que era verdad, se quitó el hedor por medio de la fragancia que recibiste en el sacramento, y las tinieblas desaparecieron por medio de la luz que en él recibiste. De modo admirable, tal como plugo a mi bondad, quedaste con la fragancia de la sangre en la boca y en el paladar de tu cuerpo durante muchos días, tal como sabes. ¿Ves, por tanto, hija mía, lo abominable que es este pecado a toda criatura? Piensa ahora que lo es mucho más en aquellos elegidos por mí para que vivan en estado de continencia, entre los que se encuentran los sacados del mundo por medio de, primera vida religiosa, como plantas sembradas en el cuerpo místico de la Santa Iglesia, entre ellos se encuentran los ministros del altar. Nunca podréis entender cuánto me desagrada ese pecado entre ellos, además del que recibo de los pecadores del mundo en general, porque están puestos sobre el candelero, son administradores míos, de verdadero sol, para luz de la virtud y de santa vida, y, sin embargo, lo administran estando ellos en tinieblas. Tan llenos se encuentran de ellas, que de la Sagrada Escritura no ven ni entienden más que la corteza, la letra, debido a la hinchazón de su soberbia. Por ser inmundos y lascivos, aunque tienen luz de por sí, de donde la tomaron mis elegidos por razón de la luz sobrenatural que procede de mí, verdadera luz, tal como te dije en otro lugar la reciben sin sacarle el gusto, por no estar en orden el paladar de su alma. Corrompidos por el amor propio y la soberbia, con el estómago atiborrado de inmundicia, deseando dar satisfacción a sus desordenados deseos, repletos de codicia y de avaricia, cometen sin pudor sus pecados. Caen en el pecado de la usura muchos miserables, aunque esté prohibida por mí. 125. Los defectos de los súbditos no son corregidos. Defectos de los religiosos. A esos males suceden muchos otros por falta de corrección. ¿Cómo estos, llenos de tantos pecados, podrán exhortar a la justicia y reprender los pecados de sus súbditos? No lo pueden, porque sus pecados les quitan la audacia y el celo por la santa justicia. Si alguna vez la ejerciesen, su conducta obligaría a decir a sus súbditos, tan malvados como ellos: médico, cúrate a ti mismo antes, y después cúrame, y yo tomaré la medicina que me des. ¿Se encuentra él en mayores pecados que yo, y es él quien me reprende? Actúa mal el que reprende solo con las palabras y no con buena y ordenada vida.
No es que no deba reprochar los pecados del súbdito, sea él mismo malo o bueno, pero lo hará mal si no corrige con santa y honesta vida. Peor aún obra y que, habiendo recibido y a reprensión del modo que sea, venga de un pastor bueno o malo, no le recibe con humildad, reformando su vida. Se hace mal así a nadie más, y por eso será él quien sufrirá las penas por sus pecados. Todos estos males, hija queridísima, sobrevienen por no corregir con buena y santa vida. ¿Por qué no corrigen de ese modo? Porque se hallan cegados por el amor a sí mismos. Todas sus maldades se hallan fundados en el amor propio. No miran sino dar satisfacción a sus deleites y placeres, tanto en los súbditos como en los pastores, en los clérigos como en los religiosos. ¿Dónde, hija mía, dónde está la obediencia de los religiosos? Se hallan colocados en la santa comunidad cristiana como ángeles, y son peor que demonios. Puestos para que anuncien mi palabra con su vida y su enseñanza, gritan el sonido de las palabras, y no por esto producen frutos en el corazón de los oyentes. Sus predicaciones son hechas más para agradar a los hombres y deleitar sus oídos que para honrarme. Lo hacen no con vida ejemplar, sino con lenguaje de palabras elegantes. En verdad, estos no siembran mi semilla, pues no intentan desarraigar los vicios y plantar las virtudes. Como no han quitado los cardos de su huerto, no se preocupan de quitarlos del huerto del prójimo. Todo su esfuerzo consiste en adornar el cuerpo y sus celdas y andar vagando por la ciudad. Les sucede lo que al pez, que si está fuera del agua muere. Eso ocurre a estos religiosos de vana y deshonesta vida, que, cuando están fuera de la celda, mueren. Abandonan la celda, de la que deben hacer un cielo, y van por el país buscando las casas de los parientes y de otros seglares, según les place. Miserables súbditos, acuden a los malos prelados, que les han soltado la rienda y no les atan corto, y, como desgraciados pastores, no se preocupan de ver a su hermano, al súbdito, en manos de los demonios, y en algunas ocasiones les ponen en ellas. Hasta alguna vez, sabiendo que son demonios hechos carne, los envían por los monasterios a las que son, como ellos, demonios hechas carne, y de este modo unos echan a perder a los otros con muchos engaños y sutiles astucias. Al principio lo harán con pretexto de devoción, pero, como su vida es lasciva y miserable, no permanece disimulado el pretexto de la devoción, y pronto aparecen los frutos de sus devociones. Primero se ven las pestilentes flores de pensamientos deshonestos con las hojas de las palabras corrompidas, y de manera diversa satisfacen sus deseos. Los frutos que de ellos se derivan tú los conoces, porque los has visto son los hijos. Muchas veces les llevan, a él y a ella, a abandonar la santa vida religiosa. Él se ha convertido en un truán y ella en una meretriz. De todos estos y de otros males son causa los prelados por no vigilar a sus súbditos. Les dieron rienda suelta y ellos mismos mandaron hacer e hicieron como si no vieran sus miserias. Y como el súbdito no encontró deleite en su celda, así, por el pecado de ambos, caen en la muerte. Tu lengua no podrá narrar tan grandes pecados ni los muchos con que me ofenden. Se hacen armas del demonio que con sus pestilencias envenenan dentro y fuera, en los seglares, y dentro, en la vida religiosa. Se encuentran privados de la caridad fraterna y cada uno quiere ser más principal y buscar poseer bienes. Obran contra el mandamiento y contra el voto que han hecho. Hicieron la promesa de observar la regla, y la quebrantan. No solo no la observan ellos, sino que actuarán como lobos hambrientos con los corderos que quisieran observarla, befándose de ellos y escarneciéndolos. Los miserables creen que con las burlas y escarnios que hacen a los buenos religiosos observantes de la regla, encubren sus pecados, y los descubren mucho más. A tanto ha llegado el mal en las órdenes religiosas, es decir, han llegado a tal estado por lo mal que se les corrige.
y se tiene por malos súbditos a los que, cumpliendo la regla con exactitud, parece que la quebrantan por no seguir las costumbres que los relajados han establecido y que éstos observan a los ojos de los seglares, queriendo agradarles para encubrir sus propios pecados. Las órdenes religiosas son santas y fundadas con la inspiración del Espíritu Santo. Por eso, la regla, en sí, no puede ser echada a perder, ni corrompida por el pecado de los súbditos. El que desee ingresar en la vida religiosa no debe mirar a los que son malos, sino navegar en los brazos de la regla, que no está enferma ni puede enfermar, y deben observarla hasta la muerte. ¿Ves que el primer voto, el de obediencia, de cumplir la regla, no lo cumplen? De la obediencia te hablaré en otro lugar. Hacen también el voto de observar la pobreza voluntaria y de guardar continencia. ¿Cómo los guardan? Mira las posesiones y el dinero que tienen en particular, estando alejados de la caridad común, del deber de repartir con sus hermanos los bienes temporales y espirituales, tal como lo exige el precepto de la caridad y de la orden. Quieren engordar no menos que sus animales, y una bestia alimenta a la otra y su pobre hermano muere de frío y hambre. Bien vestidos y con buena comida, no piensan en el pobre ni se quieren encontrar con él en la mesa del refectorio. Su deleite consiste en estar allí donde se pueden hartar de carne y saciar su gula. Es imposible que éstos observen el tercer voto, el de la continencia, porque el vientre lleno no hace al espíritu casto, antes bien se convierten en lascivos con vigor desordenado, y así caen de un mal en otro. Muchos de esos males les vienen de poseer, porque, si no tuvieran de qué gastar, no vivirían tan desordenadamente, y no tendrían amistades raras, puesto que, no teniendo que dar, no se mantiene el amor ni la amistad fundada en la esperanza del regalo, y ese apetito y placer lleva al otro y no a la perfecta caridad. Oh desgraciados, llegados a tal miseria por sus pecados, cuando yo los había colocado en tan gran dignidad. Huyen del coro como si fuese un veneno, y, si están en él, gritan con la voz, pero el corazón está alejado de mí. Han tomado la costumbre de ir a la mesa del altar sin preparación alguna, como si fueran a la mesa corporal. Todos estos y otros muchos males, de que no te quiero hablar más por no apestar tus oídos, vienen por los malos pastores, que no corrigen ni castigan los defectos de los súbditos. No se preocupan ni son celosos de que la regla se observe, porque ellos mismos no la guardan. Cargarán pesadamente con grandes deberes a quienes desean observar la regla, castigando culpas que no han cometido. Lo hacen porque en ellos no resplandece la margarita de la justicia, sino la injusticia. Por eso reparten con injusticia, a los que merecen gracia y benevolencia les dan penitencia y odio, a los que son miembros del diablo, como los son ellos, les dan amor, complacencia y cargos, señalándolos para los oficios establecidos en la regla. Viven como ciegos, y como tales reparten los cargos y gobiernan a los súbditos. Si no se enmiendan, irán a las tinieblas de la condenación por su ceguera y tendrán que darme cuenta a mí, supremo juez, de las almas de sus súbditos. Malamente lo pueden hacer, y por ello recibirán de mí, con toda justicia, lo que tienen merecido. 126. En los malos ministros reina el pecado de la lujuria. Te he mostrado, queridísima hija mía, una partecita de la vida de los que viven en religión, en que miseria se hallan en la orden, con el vestido de ovejas siendo lobos. Ahora vuelvo a los clérigos y ministros de la Santa Iglesia, lamentándome contigo de sus pecados, además de los que te he narrado, y de las 3 columnas de los vicios de que te hablé en otra ocasión, quejándome contigo de ellos, o sea, de la inmundicia de la inflada soberbia, pues por ella vendían la gracia del Espíritu Santo. Cada uno de estos 3 pecados dependen uno de otro. El fundamento de las 3 columnas es el amor a sí mismos. Mientras ellas se hallan en pie,
son suficientes para mantener al alma fija y obstinada en cualquier otro vicio. Por eso te dije que todos los vicios tienen su origen en el amor propio, pues del amor a sí mismos nace el principal de todos,